Mis amados hermanos, gracias por atender a este video. Seguimos con esta serie de enseñanzas de crianza bíblica, pastoreando el corazón de tu hijo. Nuestra meta y nuestro deseo, nuestras oraciones por nuestros hijos es que le conozcan y que le amen, que tengan la vida eterna, que amen al Señor, que les sirvan, que se levante una generación de hijos en temor a Él. Y esa es la meta que nosotros tenemos con estos videos de impartir enseñanza a la iglesia acerca de la crianza bíblica. ¿Qué vamos a adoptar? Vamos a adoptar lo que es el pensamiento del mundo, lo que se hizo con nosotros o lo que Dios dice también en su palabra. De manera que lo que tenemos aquí en la escritura son principios bíblicos y también lo hacemos en base a hermanos que han escrito libros y en base a la palabra y sobre todo uno que recomendamos mucho que es pastoreando el corazón de tu hijo. Entonces estamos viendo esa primera etapa, ¿no? De 0 a 5 años, que se conoce como la infancia. Y en esta etapa es vital la labor y la meta es que nuestros hijos aprendan a someterse a las autoridades, sobre todo a la autoridad de Dios que ha puesto sobre sus padres y es nuestra meta y nuestro desafío. En esta etapa pues se viven los momentos de rebeldía desde que son bebés. Tienes a un bebé, lo alzas en brazos y lo primero que él quiere es no quiero estar acá y se desliza y no quiere estar con su papá. Se le pone una bufanda, un gorrito y él quiere quitárselo y en eso vivimos, ¿no? Desde ahí muestra su rebeldía, desde ahí muestra su falta de sometimiento a las autoridades. Todo hijo, necesitamos entender, todo hijo ha nacido fuera del huerto de Edén, por lo tanto es pecador, nació separado de Dios, por lo tanto necesita del Salvador y nosotros somos los agentes de Dios para llevarlos a que conozcan al Señor. De manera que estamos viendo en esta primera etapa lo que es la vara, ¿no? Y sé que causa muchas cosas en nuestra mente la vara, ¿no? Y el castigo físico, pero ¿por qué debo castigar a mi hijo físicamente hablando? ¿Qué dice la palabra? Y lo que necesitamos es examinar la función de la vara a la luz de la palabra, pero también después vamos a ver el por qué, cómo se debe hacer. Estamos viendo el por qué, después vamos a ver cómo se debe hacer, cómo no se debe hacer. Entonces la función de la vara es una función de rescate. Mira lo que dice Proverbios capítulo 23, versículos 13 al 14. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Notemos que el énfasis de Dios aquí es una misión de rescate. Un hijo que no aprende a obedecer, pues está camino a la perdición. Se convertirá en un rebelde, se convertirá en una persona que no va a ser un buen empleado, no va a ser un buen ciudadano, no se va a someter a absolutamente ninguna autoridad. De manera que como agentes de Dios estamos en pro de que nuestros hijos aprendan a conocer a Dios y parte de su conocimiento también es conocer su condición de pecado. Ahora imaginémonos la situación, ¿no? Tienen niños pequeños, estás de pronto en una finca de descanso, vacaciones, tú entras a una de las habitaciones y los niños se quedaron jugando en la piscina. De pronto uno de los niños más grandecitos te llama y te dice, papá o mamá, imagínate que mi hermanito, el chiquitico, se está ahogando en la piscina. ¿Tú qué harías, no? ¿Seguirías tomando tu tinto o mirando tu celular? ¿O irías de inmediato a la piscina para rescatar a tu hijo? Cuando pensamos en esa misión de rescate, tenemos que entender que es algo urgente, urgente, de absoluta prioridad. Y cuando nosotros entendemos eso que dice acá la palabra, que si lo castigarás con vara no va a morir. El castigo físico no es maltrato, el castigo físico no es abuso. A los ojos de Dios no nos vamos a desahogar en ira con nuestro hijo y lo vamos a lastimar. No es lo que se quiere, no es el propósito de Dios, sino lo que estamos haciendo es rescatándolo. Dice, lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. Va a la condenación si yo no ejercito mi función como papá con la vara de la autoridad que Él nos ha puesto también. Entonces es una función de rescate, la función de la vara. Pero también la función de la vara es erradicar la necedad.
Siempre en Proverbios habla mucho de la necedad, ¿no? Y este texto bíblico de Proverbios 22:15 nos dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Hay un problema y es la necedad. ¿Qué es la necedad? Un necio es aquel que no escucha. No escucha la reprensión, que se le dice algo. Hijo, mira, no hagas tal cosa porque eso está mal. Y te sonríe y lo continúa haciendo. ¿Qué está haciendo? No está escuchando. Se le reprende, eso que estás haciendo está mal, me estás desobedeciendo. Y continúa. Está en total necedad. Pero también es alguien que no se somete. Un necio es alguien que no se somete a la autoridad, pero también entra en algo más fuerte y es que se burla de los caminos de Dios, se burla de los caminos de Dios. Y el necio es comparado a alguien que le falta sabiduría. El necio le falta total sabiduría, se burla de la instrucción, se burla de los caminos de Dios, se burla de lo que la palabra dice. De manera que, ¿qué hace y cuál es la función de la vara? Alejar, quitar eso que ya nació, que nacimos en esa condición, tanto nuestros hijos como aún nosotros. Pero hay un remedio, ¿no? Y hay una salida que Dios nos da y es la vara. Pero es una vara que corrige, que endereza, aleja la necedad del corazón de nuestros hijos. Entonces todo esto de la vara nos lleva a entender el corazón de nuestros hijos y a apuntar a su corazón. Que ellos puedan ver su corazón rebelde, su corazón necio, su corazón desobediente, pero llevarlos a apuntar hacia que necesitan de un Salvador, ¿no? Es una cuestión de autoridad. La función de la vara también es una cuestión de autoridad. Nuestros hijos vivirán bajo la autoridad, primeramente de Dios, de sus padres, que se los dio Dios, o vivirán para satisfacer sus placeres, sus deseos, sus pasiones. ¿Mm? Es el estado natural en que nacemos. Queremos vivir para nosotros, pero nosotros necesitamos entenderles y hacerles saber a ellos que necesitan de estar bajo la autoridad de Dios. Otra función de la vara. La función de la vara es que también imparte sabiduría. Mira lo que dice Proverbios 29:15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Causa vergüenza, ¿no? Cuando un hijo es rebelde, es totalmente desobediente, genera que, yo no me gusta que venga esta familia, no me gusta que venga tal persona aquí a la casa porque es que su hijo no hace caso, su hijo no atiende, su hijo causa mucho desorden. Y es un niño que se vuelve consentido, que después, si no se le disciplinó cuando era temprana edad, cuando era mucho más pequeño, va a entrarse ya en una juventud que será totalmente rebelde y aún puede causar hasta maltrato a sus padres. Una vez un escritor decía, ¿no? Hablando acerca de los niños, si por ellos fuera, ellos llegan momentos de cólera, de gran ira, que te miran con enojo un niño de 2 añitos, 3 añitos, y yo he visto niños pegando a sus padres, ¿m? Alzando la mano y manoteándoles, dándoles de puntapiés. Y jajaja, y tan lindo el niño. No, no es tan lindo. Imagínate donde ese niño tuviese la fuerza y la estatura, hasta matarían a sus padres con toda la ira que está totalmente descontrolada y desenfrenada. Por eso Dios nos los dejó pequeños, tiernos, para que nosotros pudiésemos moldear ese carácter y llevarlos a que amen, a que conozcan al Señor y a que se sometan a Dios. De manera que la labor en esta primera infancia de 0 a 5 años es impartir sabiduría, rescatarlos de la necedad, alejar todo eso, pero es una misión de rescate que los llevamos a que conozcan al Señor. ¿Qué es la vara? Y me gustó esta definición que usa el escritor Ted Tripp en su libro Pastoreando el corazón de su hijo. Dice, es cuando un padre, dice, ejerciendo fe en Dios y fidelidad hacia sus hijos, toma a su cargo la responsabilidad de un uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico para recalcar la importancia de obedecer a Dios y librar así al niño de continuar en su necedad hasta la muerte. Ese tierno bebecito que no se quiere dejar poner algo, que escucha a sus papás, sabe que está mal y persiste en desobedecer, necesita ser corregido y frenado
porque si no, tristemente, cuando sean adultos será un mal ciudadano, pues no se someterá a Dios, no amará al Señor, muy seguramente. Entonces necesitamos ejercer esa disciplina que Dios nos la da. ¿Cómo nos la da? Ahí está la solución en la palabra, y la palabra nos habla del castigo físico como una de las maneras. No es la única, es una de las maneras, y tiene que hacerse de una manera sabia, diligente, persistente. Entonces, vamos a ver algunas cositas en cuanto a esta función de la vara y cómo se hace. Elementos de esta definición, ¿no? ¿Quién ejecuta el castigo físico? Deben ser los padres. Los padres son los delegados encargados por Dios para esta función. En muchas oportunidades, tal vez nuestros padres o nuestros abuelos nos contaban, ¿no? Es que a mí en el colegio mi profesor me castigaba y tomaba una escuadra y me daba de nalgaditas, o me ponía en la mano, me daba latigazos en la mano y en el brazo. Pero esto debe ser siempre hecho por los padres. En ocasiones tal vez deleguemos la autoridad, ¿no? A la abuelita, vamos a salir de casa, tal vez tenemos alguna actividad extra que hacer. Abuelita, tú estás con toda la autoridad, y le delegamos la autoridad. Pero es algo que deben hacer constantemente los padres. Este ejercicio de la definición de la vara. Pero también entender que es un acto de fe. Es un acto de fe en el sentido que confiamos en el Señor, descansamos en su palabra, descansamos en que tal vez decimos, no, pero ¿cómo tengo que hacer esto? Y a mí no me gusta hacerlo. Y entonces, pero decido, el Señor lo manda en su palabra, voy a creerle, voy a actuar y voy a obedecer al Señor. ¿Qué va a hacer en el corazón de mi hijo? Ver el fruto a su tiempo. La disciplina cuesta, ¿no? Hebreos capítulo 12, en versículo 11 dice que ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla pues es agradable, ¿no? Estoy parafraseando el texto bíblico, pero que a su vez los que hemos sido ejercitados en ellas producen un fruto apacible de justicia y paz para todos aquellos que hemos sido entrenados o ejercitados en la disciplina física. De manera que al principio pueda que nos cueste. Al principio que digamos, uy, ¿cómo Dios manda hacer esto? Dios es un Dios cruel. No, pero tenemos que entender que eso tiene que hacerse no para descargar mi ira. Imparto justicia también estableciendo cuántos varazos debo darles, cuánto dolor también debo impartir. No necesariamente tiene que ser algo tan fuerte, eso depende y varía de cada niño. Pero es un acto de fe descansando en los principios bíblicos que encontramos en la Escritura. También es un acto de fidelidad. Yo debo entender, y sabes que una de las cosas en las que más fallamos como padres es que no somos fieles en impartir fielmente la vara. Nuestros hijos no se desobedecen y entonces la pasamos, ¿no? Vuelve y nos desobedece y hasta que finalmente ya llegó a tope y nos sacó la ira, y ahí sí imparto la vara y no estoy siendo fiel, y por lo tanto muchas de esas ocasiones la vara no funciona porque no estoy siendo persistente. ¿Saben? Cuando pensamos en la disciplina, a veces pensamos en, uy, no, es que mi hijo sí necesita la disciplina, mi hijo sí necesita el castigo físico. Pero saben, lo primero que yo debo examinarme es mi corazón. ¿Qué tan disciplinado soy? ¿Qué tan fiel soy? ¿No? Porque un día sí, castigo, al otro día no. Y eso muestra incoherencia también. Y nuestros hijos no se van a quedar pensando, uy, no, qué difícil, hoy se amaneció de malas pulgas y me da disciplina por todas las desobediencias. Al siguiente día es lapso, me perdona absolutamente todo. Entonces yo debo ser fiel y persistente en obedecer en fe al Señor. Pero también es un acto de responsabilidad. Yo estoy determinado en fe, fielmente, pero también entendiendo que yo como padre estoy bajo autoridad. Y yo hacerle ver a mi hijo también eso, ¿no? Hijo, yo como papá estoy bajo la autoridad de Dios. Dios es mi padre y Dios me manda a hacer algo. Yo no quiero desobedecer a Dios. Dios manda a los hijos que obedezcan a sus padres. Tú has desobedecido a Dios. Yo hacerle siempre ver a mi hijo que él ha desobedecido
me desobedeció a mí, pero como yo estoy puesto por Dios como su autoridad, primeramente él pecó contra Dios al desobedecer a sus padres. Y es una responsabilidad que yo también le hago ver, que la hago delante del Señor y que lo hago por amor a Dios, en obediencia a Él, pero también por amor a mi hijo, porque el que ama también disciplina, así como Dios lo hace. Pero también entender que la vara no es como ay, un pequeño golpecito que causa risa. No, es un castigo físico y debe ser de uso cuidadoso, moderado, oportuno, pero también controlado el castigo físico. No debe ser exagerado de causar moretones y maltrato, no se debe impartir de esa manera. Tampoco se debe hacer en ira, ni cuando yo esté frustrado, ni cuando esté encolerizado, ni cuando esté acumulado de todas las desobediencias que ha tenido. No, sino debe ser un castigo físico moderado, oportuno, controlado y cuidadoso también. También es una misión de rescate, como ya tanto le hemos insistido, ¿no? La vara enfatiza en que estás desobedeciendo primeramente a Dios y debo hacerle ver siempre a mi hijo eso. Pero también que Dios me ha puesto como su autoridad, que yo le amo y en ese amor que le tengo voy a devolverte a ese círculo de bendición. Y ese círculo de bendiciones está en obedecer y en honrar a sus padres. De manera que seguimos avanzando en este tema de la vara. Sé que hay muchas cosas más, tal vez algunas inquietudes, dudas, vamos a irlas despejando poco a poco. Después veremos el cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer. En esto estamos ejercitándonos, aprendiendo. Como padres vamos a pecar. Necesitamos también mostrar esa gracia y pedir perdón también cuando no hemos sido fieles, cuando no hemos actuado en fe, cuando no hemos impartido ese castigo físico, cuando lo hemos hecho de una manera tal vez vengativa contra nuestros hijos, en ira o desahogándonos nuestra frustración en ellos. Que el Señor nos siga aportando de su gracia. Gracias por atender este video. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y hasta la próxima.